la falta de gas natural que ha generado pues que se complique la generación de energía eléctrica y por consiguiente los apagones y los paros productivos que ya mencionábamos. Mire, según la Agencia Internacional de Energía, un país tiene seguridad energética cuando hay disponibilidad ininterrumpida de recursos energéticos a un costo accesible. Vamos a platicar en este momento y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado Víctor Hernández. Usted ya lo conoce muy bien, él es especialista en seguridad por la Universidad Panamericana, para que después de escuchar esta definición de la Agencia Internacional de Energía, nos diga si entonces en México está garantizada la seguridad energética o no. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenos días, gracias por la invitación. Platícanos, después de lo que hemos vivido a lo largo de esta semana, ¿cuál es la situación actual de esta seguridad energética, la seguridad de energía en nuestro país, Víctor? La seguridad energética es una rama muy particular de la seguridad porque tiene dos dimensiones. Implica, por un lado, la parte tradicional de protección de ciertas instalaciones, de cierto personal, pero sobre todo, la seguridad energética tiene que ver con el garantizar ciertos flujos, con el garantizar que ciertos recursos van a estar disponibles cuando se necesiten. Y en ese sentido, la seguridad energética forma parte de la seguridad nacional. Y aquí hay que hacer una distinción teórica importante. Cuando normalmente pensamos en seguridad, pensamos en policías y ladrones. Asociamos normalmente el tema de seguridad pública, donde participan una serie de personajes, ministerios públicos, jueces. Estamos hablando estrictamente del tema de la prevención y del castigo al delito. Pero la seguridad nacional es un rumbo muchísimo más amplio. Una amenaza a la seguridad nacional es toda aquella situación que pone en entredicho la estabilidad de un estado. Y fíjate cómo se armó la cadenita. Una tormenta atípica que razonablemente podríamos presumir que está causada por el cambio climático, es decir, una amenaza a la seguridad ambiental, se convierte al poco tiempo en una amenaza a la seguridad energética, que además no se trata simplemente de una mera incomodidad, no se trata de que se nos vaya a la luz unos cuantos días, sino que es una situación que afecta cadenas productivas en un momento en el que no nos podemos dar ese lujo porque estamos en plena crisis por la pandemia, es decir, ahí se nos genera una afectación a la seguridad económica de los mexicanos y en segundo lugar, también hay que decirlo, una afectación a la seguridad sanitaria, porque hay hospitales en este momento que no se pueden dar el lujo de no tener luz eléctrica. Claro, cualquier hospital tiene un generador, una pequeña reserva que funciona con combustible para unas cuantas horas, pero pedirle a un hospital en plena pandemia que no trabaje con sus respiradores o que sus médicos no puedan entrar al quirófano porque no hay luz, es francamente una locura. Entonces, fíjate cómo se arma la bolita. Un problema de seguridad ambiental se nos transforma en un problema de seguridad energética, en un problema de seguridad económica y en un problema de seguridad sanitaria. ¿Y cuál es el gran problema en México? Que no teníamos esta visión para preverlo. Si tú revisas cómo está configurado el sistema de seguridad nacional mexicano, muy en particular el Consejo de Seguridad Nacional, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, en ese consejo no está ni el secretario de Medio Ambiente, ni el secretario de Salud, ni el secretario de Energía, porque nuestro paradigma de seguridad nacional sigue siendo el mismo de la Guerra Fría. Seguimos pensando que la seguridad es solo un asunto de soldados o de policías y ladrones, y muy en el fondo lo que necesitamos en México es ampliar esa visión para entender que el espectro de amenazas a la seguridad nacional es muchísimo más amplio y que por eso necesitamos funcionarios que prevean este tipo de situaciones en el seno del Consejo de Seguridad Nacional. Sí, Víctor, y lo hemos comentado aquí muchas veces, la palabra de que sea algo integral, lo acabas de decir tú, que se integre a gente de medio ambiente, a gente de salud, porque estamos viendo ahora que se pone en entredicho la seguridad energética en nuestro país porque no tenemos esta autosuficiencia para generar, no tenemos la capacidad de almacenamiento. Y es claro, y hay que decirlo, que no es responsabilidad o no es la culpa de la actual administración. Venimos arrastrando de administraciones anteriores. Pero no es momento quizá de echar culpas. ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que hacer la actual administración para remediar esta situación, Víctor?
A ver, si hay algunas bolitas que caen en la cancha de esta administración. En primer lugar, la irresponsabilidad de no comprar las coberturas de precio, que sí se compran en otros ámbitos, como por ejemplo el tema del petróleo, y que además se convirtió en una práctica muy importante a la luz de la caída sistemática del precio del petróleo desde hace algunos años. En segundo lugar, la austeridad republicana sí le pegó muy en particular a la construcción de centros de almacenamiento de gas natural, y hay un problema un poco de más larga data en el que vale la pena compararnos con Europa. A raíz de la guerra de la anexión de Crimea y a raíz de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, salió a la luz un estándar que tienen muchos países europeos de reservas estratégicas de hidrocarburos. El estándar de práctica en Europa es tener almacenamiento al menos para 90 días de funcionamiento normal de un país. Es decir, si por alguna razón alguno de estos conflictos bélicos afectaba los oleoductos o los gasoductos que alimentan estos países europeos, por estándar estos países tienen más o menos 90 días de hidrocarburos para seguir operando normalmente. Esto por una razón muy pragmática. En Noruega, si en pleno invierno te quedas sin gas, no solo te da un poquito de frío, te mueres congelado. Es decir, es un tema vital el flujo de estos energéticos para la supervivencia de los ciudadanos europeos. Y en México, evidentemente, si te preguntas, ¿y qué pasa con nuestras reservas? Desde hace muchísimo tiempo nos las terminamos y nunca hemos tenido este hábito de volverlas a llenar, precisamente porque nos hace falta inculcar esta cultura de seguridad nacional, que nuestros propios funcionarios públicos estén conscientes de que su sector puede formar parte de una gestión de crisis en seguridad nacional, porque muchas veces no basta. Hay un procedimiento que reconoce la Ley de Seguridad Nacional para recibir algo que se llama reconocimiento de instancia de seguridad nacional, que es básicamente un reconocimiento del gobierno mexicano para decir: tu área es un sector estratégico para la seguridad de los mexicanos. Pero no basta solamente dar el papelito, necesitamos genuinamente integrar, interconectar a todos estos sectores, y sobre todo que los funcionarios estén plenamente conscientes de que su chamba en determinada circunstancia se puede convertir en un factor decisivo para tomar medidas de mitigación en caso de que se presente una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, yo sí te diría, a ver, hay un problema sistemático, pero también hay cosas que sí caen dentro del espectro de esta administración y que no pueden echar culpas a otro lado. ¿Qué se tendría que hacer entonces de manera inmediata, de ya, con el fin de evitar que vuelva a suceder algo así? Habla, por ejemplo, el gobierno federal actualmente de esta soberanía energética. ¿Cabe esta posibilidad o tienen que ampliarse las opciones en nuestro país, Víctor? Lo primero y más inmediato que se puede hacer es una reforma urgente a la Ley de Seguridad Nacional para que genuinamente se adopte esta visión multidimensional de la seguridad. No esta reforma chafa que sacó el presidente hace unos meses, que en realidad fue un capricho, una especie de regaño a la DEA por el caso Cienfuegos, ¿no? Eso no fue una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, fue simplemente un capricho y un regaño. Ahora, lo que hay que entender, muy en particular en el ámbito de la seguridad energética, es que hay pocas cosas que se pueden hacer así al chaschazo de inmediato. Hay otras ramas de la seguridad donde sí se pueden hacer cosas inmediatas. En general, es mucho más barato prevenir una amenaza que reaccionar a ella, ¿no? Es más barato prevenir un secuestro que tener que pagar un rescate, pagar el sueldo de un negociador, etcétera. Pero bueno, hay incidentes de seguridad donde sí hay muchas cosas que se pueden hacer después de que ya ocurrieron. Por ejemplo, si hubo un atentado, se puede perseguir a los culpables, se puede buscar una sentencia, pero en el ámbito de la seguridad energética, hombre, no puedes construir infraestructura en un día. Se trata de proyectos de largo plazo, y lo que habría que hacer es diversificar las fuentes desde las que obtenemos energía. Y eso es un poco contradictorio, porque la Cuarta Transformación ha aprovechado esta crisis para quejarse de los renovables, y al contrario, los renovables son parte de esa estrategia de diversificación. Hablemos, por ejemplo, también de la energía nuclear, ¿no? La planta de Laguna Verde, que poco se ha hecho para invertirle o para replicar ese modelo en otras partes del país. Es decir, sí hay que tener muy claro que el ámbito de la política energética es de esos ámbitos donde no hay soluciones rápidas y donde se necesitan proyectos de infraestructura y políticas a largo plazo, políticas de Estado, no solamente políticas de gobierno. Entonces, creo que quizás eso es lo desalentador para la ciudadanía.
que hay problemas de seguridad que realmente no se pueden resolver así en cuestión de una semana, sino que se necesita de funcionarios con esta visión de largo plazo. Y pues bueno, esto es un llamado de atención porque las crisis de seguridad del futuro difícilmente van a tener que ver con el terrorismo, con el narcotráfico. Van a ser crisis como las que estamos viviendo ahorita. Crisis de seguridad ambiental, crisis de seguridad sanitaria, crisis de seguridad energética, y necesitamos al Estado preparado para responder a esos retos. Te pongo un caso muy sencillo: la desaparición del CISEN y su reincorporación como Centro Nacional de Inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública. No es lo mismo hacer inteligencia para la seguridad nacional que hacer inteligencia policial. La inteligencia policial tiene como objetivo alcanzar una sentencia. La inteligencia para la seguridad nacional, que era lo que hacía el CISEN, es esta visión de largo plazo de cuáles son las amenazas de todos los sectores que pueden afectarnos a los mexicanos, y ese es el problema. Por eso te insisto tanto en que el Estado mexicano en este momento estaba ciego y sordo ante la posibilidad de este tipo de situaciones, y por eso urge una reforma inmediata al sistema de seguridad nacional. Víctor, muchísimas gracias. Víctor Hernández, especialista en seguridad por la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Víctor. Muy buen día. Gracias, Ximena. Hasta luego.